Bien, amigos contraculturales, estamos escuchando el himno masónico, cantata 623A. No le hemos bajado de la internet y seguramente eso lo va a reconocer el invitado, ¿no?, que es masón. Bien, y también vamos a poner como fondo el Requiem para un maestro masón de Mozart, ¿no? Esta es la música clásica, que es también muy bonito, muy bonito. Bien, bien, amigos contraculturales, estamos en línea esta tarde con el maestro masón, gran maestro de masones de la Gran Logia del Centro de Perú, Julio César Soto Tupac Yupanqui, a quien le agradecemos el tiempo que nos está brindando y la oportunidad de poder hablar con él y aprender pues de lo que es ser un masón y la masonería. Muy buenas tardes, maestro Julio. Buenas tardes, Jorge, y buenas tardes a toda la audiencia de esa bella y calurosa ciudad de Huancavelica. Bien, muchas gracias por su saludo. Estamos comunicando, amigos de Huancavelica, con este maestro masón desde la ciudad de Huancayo, y con él vamos a hablar de este tema tan interesante, ¿no? Este tema que tiene tanto algo de misterio, tanto que a nosotros siempre nos llama la atención, ¿no? Siempre que nos comunicamos por la radio, por el Face, por el WhatsApp, siempre hablamos, e incluso en este programa se habla mucho de la independencia, se habla de la guerra con Chile, se habla de la historia del Perú y de la humanidad, y siempre se han nombrado los masones. Es por eso que nosotros queríamos saber, maestro Julio, ¿qué es la francmasonería? ¿Puedes repetirme, por favor, la última parte? Le estábamos haciendo la pregunta y queríamos saber qué cosa es la francmasonería. Ah, ya, perfecto. Mira, la francmasonería es una asociación de hombres libres que se afilian y se juntan de manera voluntaria, ¿no? Y es esencialmente fraterna. Es una escuela de superación espiritual en donde nos comprometemos de manera individual para poder aprender, mejorar, desarrollar nuestras habilidades y aptitudes, ¿no? Y hacer de que la humanidad sea mejor cada día. Bien, ¿francmasonería es lo mismo que masonería? Sí. En realidad la primera palabra del nombre de francmasonería viene de una palabra, o mejor dicho, su significado en latín eran albañiles libres. Por los orígenes de la orden, no, antiguamente los primeros francmasones eran albañiles, eran constructores. A ellos le debemos la construcción de esas grandes catedrales góticas, por ejemplo, que hasta hoy día asombran el mundo y datan pues de muchísimos años atrás, ¿no? Interesante. ¿Y qué profesa la masonería? Bueno, la masonería tiene principios, podríamos, tres principios básicos, ¿no? Dentro de sus principios básicos nosotros procesamos la libertad, la igualdad y la fraternidad, ¿no? La igualdad, porque no hacemos distingo alguno entre hombres de determinadas o de diferentes razas, ni por su condición social, ni por su color de piel, ni la parte en donde haya nacido. Tampoco hacemos diferencia por su estado económico, ¿no? Y menos aún por su religión, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, para nosotros todos los hombres que habitan este mundo son nuestros hermanos y todos somos iguales.
Bien. En cuanto a la fraternidad, somos, en realidad, es esencialmente fraterna es la orden, ¿no? Porque respetamos las leyes del país donde vivimos, amamos la paz, ¿no? Y buscamos sobre todo un concepto de justicia para evitar todo tipo de explotación del hombre, ¿no? Por último, tenemos dentro de otro de nuestros principios, ¿no? Es ejercer la beneficencia sin ostentación, ¿no? Como un imperativo de solidaridad social, ¿no? Porque en este mundo que vivimos y desde siempre ha habido tanta diferencia marcada entre las condiciones sociales y económicas de los seres humanos, ¿no? Que se han creado esas divisiones de clase, ¿no? Clase baja, media, alta y todo, que en realidad lo único que hacen es separarnos de nuestro pueblo y hacer que cada día el pobre vea a su semejante con resentimiento, rencor y todo. Entonces la masonería, dentro de sus principios, procura establecer es la igualdad, ¿no? Esa igualdad entre todos y trabajar por medio de la educación, por medio de la beneficencia, de la filantropía, ¿no? Generando hombres más cultos, más desarrollados y que sean con una mayor capacidad de instrucción, ¿no? Lamentablemente a los gobiernos y a la mayor parte de gobiernos del mundo no les interesa que su pueblo sea culto y educado y se prepare. Les interesa tener gente sumisa, sojuzgada, para abusar, para cometer todas las barbaridades que vemos día a día que se cometen, no, y que nadie lucha contra eso. Entonces, nosotros propiciamos desde el inicio de nuestros talleres, propiciamos la educación de todos los hombres y la educación de la sociedad, porque un pueblo culto es un pueblo que no se conforma con migajas y es un pueblo que se sabe defender. Sí, excelentes palabras, maestro Julio. Entonces, queríamos hacerle también nuevamente la pregunta, ¿no? ¿Qué significa la palabra masón? Como decía, masón significa constructor, y te decía en un inicio, ¿no? Que proviene de las palabras latinas, ¿no? Que decía albañiles libres, ¿no? ¿No? Bien. Haciendo remembranza a sus inicios, porque los fundadores y los miembros que originaron esta orden fueron los, como te dije hace un momento, fueron los que construyeron, eran los arquitectos de la época, que eran los que construían las obras más notables y más saltantes en todo el mundo antiguo, ¿no? O sea, empezando probablemente desde las pirámides hasta las catedrales góticas que te mencioné. Estábamos leyendo ahí algo sobre la masonería y nos dice que esta es la segunda fase de la masonería, por así decirlo, ¿no? Es decir, hay especulativos y también los hay operativos. ¿Cuál es la diferencia entre eso? Bueno, los masones operativos son los que efectivamente ejercen la tarea de constructores, los albañiles, los arquitectos, los ingenieros, ¿no? Que antiguamente al conformarse la orden era el grupo mayoritario de la orden. Posteriormente, ya a partir del siglo XVIII, para ser más exacto, en 1717, ya se organizaron de una manera ya más conjunta y permitieron el ingreso de otras personalidades que también
buscaban y mantenían esos principios de solidaridad, justicia, honorabilidad, ¿no? Entonces, a esos nuevos miembros que ingresaron en aquella época ya se les llamó especulativos, masones especulativos. Hoy día la mayor parte de masones que tenemos en todo el mundo son especulativos. Interesante. También nos habló sobre 3 palabras, ¿no? Igualdad, libertad y fraternidad. Esto también es lo que se enarbolaba en la Revolución Francesa, por ejemplo. ¿Tienen ustedes que ver con eso? O sea, esas frases, ¿no? Bueno, la masonería ha estado ligada mucho desde tiempos remotos, ha estado ligado a las luchas por la independencia de los países para lograr la libertad de los pueblos, ¿no? Dentro de ellos, ese es un lema que apareció en la época de la Revolución Francesa y que la masonería lo acogió como propio, ¿no? Si bien la historia no lo detalla, no, porque la historia que normalmente nosotros estudiamos no hace mención a la masonería por haber sido una orden perseguida, una orden que en algún momento los grandes gobernantes del mundo le bajaron la mano y los dejaron de lado al ver que luchaban contra sus intereses. Entonces, los masones siempre sobresalieron y resaltaron buscando la libertad, y muchos de ellos participaron en la Revolución Francesa, ¿no? Y de ahí la participación masónica en la historia, que ya posteriormente deviene a la lucha de la independencia de muchos países, inclusive desde Sudamérica, ¿no? Sí, justamente ya estamos entrando en materia, porque estas entrevistas que se están pactando esta semana y la semana que viene es por la independencia del Perú. Y entonces, antes de entrar a esta pregunta, que ya deviene de la anterior, queríamos saber 2 cosas. ¿La masonería es una religión? ¿Y quiénes pueden pertenecer a la masonería? Es decir, ¿cómo es que una persona, un hombre, puede ingresar a ser masón? Bueno, de acuerdo a tu primera pregunta, te voy a decir, la masonería no es una religión, no, porque no tiene dogmas. No, todas las religiones tienen dogmas que son dados por cierto y son aceptados sin duda alguna. En cambio, la masonería no. La masonería se basa en la búsqueda de la verdad, y para eso utiliza el raciocinio humano, la inteligencia y el conocimiento, ¿no? Entonces, no es una religión. Ya. Y la segunda parte de tu pregunta era cómo se ingresa a la masonería. A la masonería pueden ingresar todos los hombres que voluntariamente deseen hacerlo. Nosotros no buscamos integrantes, no los solicitamos, no los tentamos a ingresar. Las personas que deseen y que tengan ese ánimo, esa voluntad filantrópica para poder dar algo por su semejante, para aprender y para enseñar, porque no existe en el mundo un hombre, por muy humilde que sea, que no tenga algo que enseñar, ni tampoco el muy instruido, muy culto, que no tenga nada que aprender, ¿no? Entonces, si buscamos o encontramos hombres buenos que quieren ser mejores, son aceptados gustosamente. Bien.
¿Cuál ha sido la actuación de la masonería en el proceso de independencia de América y del Perú, maestro Julio? Ajá. La intervención de la masonería en el proceso de nuestra patria ha sido muy importante. Si bien es cierto, los libros no la detallan, pero nosotros en nuestros archivos y las bitácoras que tenemos en cada una de las iglesias que hacemos y guardamos todos los acontecimientos históricos, los tenemos siempre presentes. Mire, la historia de la masonería peruana empieza prácticamente en el año 1792, más o menos, ¿no? Apoyado por la monarquía inglesa. Inglaterra declara su total apoyo y auspicia a los movimientos y revoluciones en la América de lengua no inglesa, es decir, de las colonias españolas, ¿no? Porque en aquel entonces Inglaterra y España se encontraban enfrentados. Entonces, ahí empieza la intervención y la participación de la masonería dentro de la independencia de nuestra patria. Posteriormente, también en Europa, don Francisco de Miranda, un ilustre masón, crea una gran logia americana, gran reunión americana, en donde comienza a recibir adeptos que posteriormente vienen y forman parte de los contingentes de libertadores. Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, a nuestro generalísimo don José San Martín y Matorras, tenemos a Bolívar, ¿no? Y muchos de sus oficiales que en aquel momento acompañaron la campaña. Bien, sí, le escuchamos, por favor. Ellos vienen acá al Perú y traen la mentalidad y la corriente libertadora, conformando los ejércitos que posteriormente se enfrentaron a las fuerzas españolas, ¿no? Ahí en Lima nosotros hemos tenido ya con los inicios y los primeros atisbos de revolución para librarnos del yugo español, también hemos tenido la participación de otros masones anteriormente. Ya hemos tenido la participación de Túpac Amaru II, ¿no? Que fue también un maestro masón que se inició en Lima, ¿no? Y trabajó en una logia que queda al costado de la iglesia de San Agustín, ¿no? En Lima. Yeah. Después otro masón desconocido prácticamente por la sociedad es Juan Santos Atahualpa. Juan Santos Atahualpa, hijo de indígenas y de español, un criollo, no, pero sí de económica alta, no, fue llevado por los sacerdotes a Europa, donde él a estudiar, y ahí conoce él a la masonería, se inicia, y cuando regresa, trayendo la moda, digamos, europea al Perú, decide avanzar y recorrer el país, y llega, por ejemplo, al Valle de Chanchamayo, y en el Cerro La Sal se da con la sorpresa de que los españoles prácticamente explotaban a las comunidades indígenas. Nace su resentimiento e inicia también su revolución, ¿no? Entonces, su levantamiento, que lamentablemente no llegó a buen puerto por una desaparición hasta ahora por la historia no muy bien explicada. Después
Tenemos, por ejemplo, a los hermanos Catari en el Cusco, que también se levantaron y iniciaron revueltas en contra del Reino de España. También tenemos en Huánuco, ¿no? En Huánuco también hubieron revoluciones dirigidas por masones, pero que tampoco tuvieron frutos. Y ya posteriormente, en la guerra de independencia con Bolívar y San Martín, ya las cosas fueron cambiando hasta el extremo de lograr la independencia, pues. Bien, Porque tanto así como Bolívar y San Martín eran masones. Si bien era cierto que pertenecían a diferentes logias, ¿no? Y practicaban diferentes costumbres, pero el respeto, la fraternidad y todo no tiene límites para los miembros de la orden. Entonces, a pesar de digamos, esa división, porque Bolívar se encontraba en el norte y San Martín en el sur, cuando San Martín requiere y considera en algún momento, charlar y llegar a un acuerdo con Bolívar para el futuro de América, entonces lamentablemente ellos no llegan a entenderse y a comprenderse, no, porque por un lado San Martín quería una monarquía y por otro lado Bolívar quería la república, ¿no? Entonces no llegaron a entenderse, no llegaron a sus condiciones. Entonces, de acuerdo a nuestros usos y costumbres, nosotros, si bien es cierto, no podemos pensar igual que uno de nuestros hermanos, pero sí respetamos sus decisiones siempre, ¿no? Con la tolerancia y sin fanatismo. Entonces, ¿qué hizo San Martín? Muy cortésmente se retiró y se regresó a Perú, y posteriormente abandonó su presencia, dejando prácticamente ya solo a Bolívar. ¿No? Maestro Julio, esto es muy interesante, ¿no? Estamos hablando entonces de la entrevista de Guayaquil y sus consecuencias, los resultados. Y entonces estamos viendo, o estamos siendo ilustrados por usted, de que la presencia de la masonería siempre ha estado activa en la historia del Perú. También tenemos unas preguntas que queremos hacerle, que son ya de concepto, antes de que se nos vaya el tiempo. ¿Qué significa logia? ¿Logia? Sí, logia es una... Sí. Logia le llamamos nosotros a una agrupación de miembros, ¿no? Que podríamos decir de repente lo que la sociedad considera un club, ¿no? Yeah. Eso para nosotros se llama logia. Es la reunión, el lugar en donde se juntan y se reúnen los miembros de determinado sitio o de determinada ciudad, ya, para que en conjunto elijan un representante, un cuadro directivo, ¿no? Y empiecen sus estudios y sus obras filantrópicas, los estudios espirituales que tienen que hacer y todo, ¿no? Y vayan trabajando, como te digo siempre, a favor de la sociedad y en beneficio propio, ¿no? En beneficio propio en el sentido de que el estudio a nosotros nos hace libres, nos hace mejores, ¿no? Y nos hace más fuertes para soportar cualquier adversidad de la vida. ¿Hay mujeres en la masonería? O sea, ¿una mujer puede ser masón? Bueno, en nuestra gran logia no, pero en el mundo existen dos corrientes masónicas que pretenden a los mismos principios, ¿no? Uno que es al cual yo pertenezco, en donde son todos varones,
¿no? Y existe la llamada masonería liberal, que sí tiene damas dentro de sus filas, ¿no? Sí tiene. ¿Y por qué no puede haber mujeres masonas? No, es cuestión de principios, ¿no? Es como te diría, existen colegios colegios de varones y colegios mixtos y colegios femeninos, ¿no? Ah, ya, o sea, cada logia tiene su costumbre, claro, cada logia tiene su forma de hacer sus cosas, claro, ¿no? y se respetan entre ustedes. Entonces, por ejemplo, casi todas las logias antiguas y las primigenias que descienden o tienen su origen en la Gran Logia de Inglaterra son integradas netamente por varones, que es la mayoría en el mundo. Ya últimamente después, Francia creó otro Gran Oriente, ¿no? Y Francia sí adoptó la llamada masonería liberal, en donde efectivamente ellos reciben damas, tienen logias femeninas, tienen logias mixtas y también tienen logias de varones, ¿no? Entonces, pero ambas corrientes apuntan siempre a la misma dirección. Bien. Maestro Julio, nos quedan dos preguntas que me parece que son interesantes, ¿no? La primera es, se dice siempre, o se escucha de los masones, de que son pues, los dueños del mundo, los que dominan la economía, hasta incluso, por ejemplo, conversando con un religioso en alguna oportunidad me decían que no, que son los hijos no queridos por Dios o algo así, ¿no? O sea, como que no son católicos, que no creen en Dios. Hay muchos misterios, muchos mitos, muchas leyendas. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, yo siempre he dicho que los que más opinan y los que más hablan son los que no nos conocen, ¿no? Una persona no puede opinar sobre temas que desconoce y no ha tenido acceso a ellos. ¿Qué podríamos, por ejemplo, opinar entre nosotros de los antiguos papiros si ni siquiera nunca hemos visto uno de ellos? ¿No? Podemos decir que no sirven, que eran malos, que no servían para nada, ¿no? Entonces, casi todas las versiones que existen en las redes y circulan dentro de la común de las gentes es que los masones quieren dominar el mundo, lo cual es falso, ¿no? Si bien es cierto, existen masones muy admirados, ¿no? Y también es cierto que existen masones que efectivamente quizá en algún momento hayan pretendido dominar y abusar de su posición o de su ubicación social, ¿no? Puede ser. En toda familia hay siempre una oveja negra, ¿no? Y en todo salón de clase siempre hay un alumno que se jala o un alumno que es malo en conducta. Entonces, ¿qué cosa tiene que hacer la institución en esos casos? Simplemente eliminarlo. Lamentablemente nosotros, por ejemplo, arrastramos ya algunos casos hoy conocidos y que se han hecho públicos a nivel nacional, ¿no? Que todo está en la boca de todo el mundo, que tal este era masón, este era maleado, este era argollero y el otro. Efectivamente, puede ser que sea verdad, ¿no? Falta todavía que un juez lo determine, pero ya de todas maneras esa gente en este momento ya está suspendido y expulsado. Esa gente ya no está con el resto de los hermanos, ya no participa. Ahora, la comparación que te hacía de que en todo lugar te cuecen habas, ¿no? También podrías pensar, no, nosotros somos un promedio de 8 millones de masones en el mundo. Probablemente pues haya no 10, 20, haya 1,000, 2,000, 3,000 que no merezcan estar con nosotros, o de repente 50,000, 100,000, no lo sé, ya. Pero conforme los vamos detectando y los vamos descubriendo, también los vamos expulsando.
también no consentimos. Nosotros en lo posible tratamos de mantener el concepto de justicia, de honradez, de honorabilidad dentro de los parámetros más altos, para así dejar un ejemplo vivo en la sociedad, un ejemplo de futuro. ¿Cómo podríamos enseñar al pueblo, o cómo podríamos ayudar al pueblo si todos nos dedicásemos a explotarlos o a querer dominar o aprovecharse de la comunidad de empleo? No, es imposible. No, más bien te recuerdo que las órdenes masónicas financian estudios sobre la ceguera, financian laboratorios gratuitos para tratamiento de ceguera, para tratamiento de parálisis, para financian hospitales. Por ejemplo, los Shiners en Estados Unidos tienen hospitales gratuitos que atienden gratuitamente desde su lugar de origen, sin importar de dónde sea. Los llevan, los tratan y los devuelven sanos a los niños quemados, no niños que a veces en sus respectivos países no tienen los adelantos o la tecnología necesaria para poder tratarlos. Ya, o de repente la familia no tiene el dinero para pagar una clínica. Por supuesto no se puede hacer con todos, pero existen 14 clínicas que hacen una labor social así bastante abierta. Después también tenemos otras organizaciones que hoy día son, por ejemplo, visibles a toda la población en general, y que nadie sabe sus orígenes. Te puedo hablar con toda sinceridad, por ejemplo, del Cuerpo de Bomberos, formado por masones y con muchos masones en sus filas, que diariamente dan su vida por cuidar y salvaguardar a la ciudadanía. No, el Club de Rotarios, el único club a nivel mundial que logró dominar esa enfermedad que nos tenía a nosotros mal, que se llama la poliomielitis, que hacía inválidas a nuestras criaturas. Hoy día, por ejemplo, ya no existen más que en 3 países en el África, algunos casos muy muy aislados, pero a nivel Perú ya no tenemos poliomielitis, a nivel Sudamérica tampoco, en Europa tampoco. Quien lo eliminó y quien lideró esa lucha fue el Rotary Club. Y el Rotary Club ha sido también y está integrado actualmente por hermanos masones que son orgullo nuestro. Hoy día, mira, en esta pandemia que asola nuestro país y el mundo, tenemos ya dentro de nuestras filas, tenemos 62 médicos muertos, miembros de la orden, ¿ya? que han estado presentando batalla en Quitos, en Lima, en Chiclayo, en Piura, en todos diferentes sitios. ¿Y por qué no decirlo en Huancavelica? Hay gente que también lo hace, y lo hace de manera gratuita, no solo por ese compromiso y ese esfuerzo de brindar la ayuda al necesitado. Entonces, la orden en este momento también está batallando. Estamos batallando para que se apruebe el uso del dióxido de cloro, no, porque ha dado resultados y está dando resultados. La Gran Logia de Bolivia logró que el Estado boliviano lo introduzca dentro del protocolo de tratamiento para que traten a sus enfermos de COVID, y le está dando muy buenos resultados. Acá se está haciendo en contra del protocolo y exponiéndose los médicos que lo hacen, que normalmente son de nuestra orden, exponiéndose a que los voten por salvar vidas. Entonces, nuestra lucha siempre ha sido a favor de la comunidad, a favor de la ciudadanía.
Bueno, está quedando ya varias preguntas todavía y le vamos a comprometer para una segunda entrevista para poder seguir conociendo a los masones, cuál es su trabajo, que nos hable más sobre la masonería. Esta entrevista que se había pactado hace una semana ha tenido muchas preguntas de los seguidores de Contracultura y les vamos a solicitar de que en una próxima oportunidad sigamos hablando sobre el tema. Solo queda agradecerle y solicitarle se despida de los seguidores de Contracultura y de Huancavelica, maestro Julio. Bien, Jorgito, muchas gracias. Mira, nada más, para recordarte, yo estoy a vuestra disposición todas las veces que lo consideren conveniente y necesario. Aclarar cualquier tipo de preguntas y dudas que ustedes tengan respecto a la orden, ¿no? Pero también quiero recordarte antes de finalizar que el trabajo masónico, por convicción y por disposición, es un trabajo oculto, ¿no? Dice, un proverbio antiguo dice que tu mano izquierda no se entere lo que escribe tu derecha, ¿no? Entonces, nosotros cuando hacemos filantropía, intervenimos en algún lugar o lo que sea, no siempre lo hacemos en el más absoluto, no secreto, pero sino en la más absoluta reserva, con la más absoluta discreción. No nos vanagloriamos de que tal o cual hermano masón o tal o cual grupo masónico hizo esto o hizo el otro. No, siempre lo trabajamos así de una manera anónima, ya, para contribuir. No, porque si quisiéramos hacerlo de una manera pública, bueno, pues perteneceríamos a otros grupos públicos que son los que buscan ganarse publicidad. Eso no es parte nuestra, no, ni tampoco interés. Nuestro interés es nuestro perfeccionamiento espiritual, la ayuda a nuestro prójimo, ¿no? Y buscar y sembrar la igualdad basado en el fomento de la educación para hacer pueblos fuertes, sanos y que no se dejen manejar y no se dejen avasallar, ¿no? Entonces, siempre estamos a favor del desprotegido y del débil, ¿no? Entonces, te agradezco por esta oportunidad que me has brindado los micrófonos de tu digna emisora, ¿no? Y me despido yo de ese maravilloso pueblo de Huancavelica, que en la mañana dije cálido, pero cálido por el amor de su gente, no por su clima, ¿no? Porque los 3.800 metros que tiene de altura no favorece un clima cálido, pero sí, yo conozco personalmente esa ciudad ya, y siempre he encantado de regresar allá porque siempre me han recibido muy bien y las personas de Huancavelica son personas muy cálidas. Entonces, un saludo para todos tus oyentes y para toda la población de allá. Bien. Ha sido un gusto haber participado contigo, querido amigo Jorge. Muy bien, maestro Julio, le agradecemos el tiempo y estamos seguros que vamos a seguir conversando en otra entrevista. Muchísimas gracias y a cuidarse. Hasta luego.